En este video vamos a ver la envolvente del edificio como estrategia de diseño bioclimático. Esta es una serie de videos y ahorita vamos por el cuarto y les voy a presentar cuáles son las características principales que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar la envolvente de nuestros proyectos. Y bueno, la envolvente es uno de los factores más importantes a considerar, ya que como es la que protege del exterior, con esta nosotros vamos a, dependiendo de las características que le pongamos, vamos a ver si vamos a proteger de las ganancias o de las pérdidas de calor. Y bueno, una buena envolvente que apliquemos directamente al clima nos va a ayudar a reducir el gasto energético de la edificación, que esto puede ser a través de diversos sistemas de climatización, ya sea calefacción o por ejemplo el aire acondicionado. Y bueno, ¿cuál podemos considerar como envolvente del edificio? Es toda aquella que se encuentra en contacto con el exterior, desde muros exteriores, techos y el piso que se encuentra en contacto con el suelo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de qué es lo que se puede considerar techo y muros, porque muchas veces tienen cierta inclinación, pero también tenemos superficies inferiores, como en el caso de algunos voladizos, o el piso, que ese sí generalmente está completamente plano. Hay que tomar en cuenta que no se va a considerar como envolvente aquellas cosas que sobresalgan, como por ejemplo balcones, pretiles, etc., ya que esas no están teniendo un contacto directo con el interior. Y bueno, vamos a ver que el envolvente va a tener diversas características dependiendo del material en el que esté hecho. Vamos a tener superficies opacas o más bien masivas, como en el caso de muros, techos o pisos, o pueden ser también opacas o translúcidas, como el caso de vidrios, domos, tragaluces. Una de las primeras características que tenemos que tomar en cuenta es la proporción ventana-muro. En este caso tiene que tener un buen balance entre el tamaño de las ventanas o superficies translúcidas con respecto al resto de nuestras fachadas, porque de aquí va a depender mucho el tema de iluminación y también el gasto energético de la edificación. ¿Qué pasa con las ventanas? Y aquí es donde quiero explicar el por qué los edificios acristalados a mí no me causan mucha gracia, porque justamente las ventanas son el eslabón más débil de la envolvente del edificio, porque ahí la resistencia al calor es mucho menor y el calor fluye hasta 10 veces más rápido a través de una ventana que de un muro normal. Por lo tanto, las pérdidas son mayores y el gasto energético para conservar el confort al interior suele ser mucho mayor y es donde se necesitan sistemas de climatización. Y bueno, para sacar esta proporción realmente es muy sencillo, nada más es con una regla de 3 y no es otra cosa que el porcentaje respecto al muro total que tiene nuestra fachada. Normalmente este se tiene que tomar en cuenta de la parte interna, es decir, no tomar en cuenta pretiles y lo que platicábamos de las cuestiones exteriores, sino lo que está tocando directamente al interior. Esta proporción la menciono porque hay muchas certificaciones y normativas que la utilizan, en el cual hay ciertas recomendaciones. Obviamente varían de una a otra y esta depende muchísimo del clima, entonces yo no quiero tomar como parámetros específicos, pero lo que sí es que pueden ver que normalmente no supera del 50%. Por lo tanto, los ventanales o edificios acristalados tenemos que tomar en cuenta que no son la mejor opción. Y claro, se pueden poner por alguna cuestión de vistas o solicitudes del cliente, pero tienen que añadirse alguna estrategia adicional de control solar o en este caso del mismo material, donde ahí empezamos con el uso de doble acristalamiento o cancelerías especiales. Es por eso que con esto empezamos a tomar en cuenta algunos otros conceptos, como por ejemplo el coeficiente de ganancia solar, ya que no nada más es la proporción que tenemos de la ventana, sino el material del que esté hecho. Dependiendo del clima, a veces necesitamos más ganancia solar o a veces menos, y aquí es donde podemos empezar a utilizar algún otro tipo de estrategia, como el doble acristalamiento o, por ejemplo, cristales que reflejan. De alguna manera, cada cristal tiene diversas características y tenemos que irla adaptando a las necesidades tanto del edificio como de la actividad que se va a realizar al interior. Pueden llegar a escuchar mucho el término factor G, que no es otra cosa que la ganancia solar, y ahí es donde ustedes pueden investigar la característica de su material. En este caso, por ejemplo, un factor solar de 0.30 significa que solamente deja pasar el 30% de la energía solar.
Y para empezar a proponer nuestras estrategias, es muy importante entender cuáles son las características de los materiales que vamos a utilizar. De hecho, esta estrategia de envolvente se relaciona mucho con la estrategia de materiales, nada más que esta está enfocada precisamente a todas estas características de las que vamos a hablar, y la estrategia de materiales está más enfocada en cuestiones sustentables, como el ciclo de vida de los materiales, que vamos a ver en un próximo video. Uno de los términos es la reflectividad. Esto tiene mucho que ver con los colores y bueno, seguramente han escuchado que los colores oscuros reflejan menos que los colores claros. Entonces, por ejemplo, en un clima cálido, una mayor reflectividad puede significar menores necesidades de enfriamiento, pero también ese material puede tener otras características térmicas que esté generando como calor. Seguramente han visto en algunos videos, por ejemplo, en el cual está el asfalto y se alcanza a ver como una especie de efecto extraño por el calor que hace, ¿no? Entonces pensemos en el asfalto, que por ejemplo, es un material oscuro que refleja muy poco la energía solar, pero sí tiene mucha emitancia. Es decir, o sea, no nos está dando un deslumbramiento, pero el calor se siente directamente en el material. Entonces, y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de cómo poder utilizar sobre todo el tema de los colores en diversos tipos de clima. Cuando tenemos climas cálidos, lo mejor es rebotar lo más que se pueda esta energía solar, y es donde pues podemos necesitar, en este caso, impermeabilizantes blancos. Recordemos que el techo es uno de los lugares del envolvente donde tenemos más radiación solar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque una estrategia puede ser tan simple como el color del impermeabilizante. En este caso, climas cálidos claro, templados, algo medio, como por ejemplo colores terracota, y en climas fríos, colores oscuros para absorber lo más posible esta energía solar. Un término muy común es la masa térmica, que esta es la habilidad de los materiales para absorber y almacenar la energía calorífica. Esta es muy utilizada en algunos climas en específico que ahorita vamos a ver, porque pues funciona como una pila. En este caso almacena durante el día esa energía y la va irradiando por la noche. Esta puede hacer una diferencia muy grande en los costos de enfriamiento o calentamiento de las edificaciones. Y bueno, materiales con alta masa térmica pueden ser el block, concreto, ladrillo, adobe, tierra compactada, pacas de paja, pero aún así cada una tiene diversas características. Y bueno, como les decía, esta masa térmica pues básicamente funciona almacenando el calor e irradiándolo después de un tiempo. Aquí es por eso que es muy importante analizar muy bien el clima para ver si realmente hay estos cambios de temperatura durante el día. Por ejemplo, en climas donde la temperatura realmente no tiene muchas variaciones a lo largo del día y la noche, esto pues puede no funcionar mucho, porque justamente la masa térmica nos ayuda como a tener un equilibrio. Y si de todas maneras afuera ya hay un equilibrio, pero en un clima que no es confortable, pues puede que no nos ayude. También es importante entender que todas estas estrategias pasivas dependen mucho de que las personas también sepan cómo utilizarla. Como hay una frase que dice que el diseño pasivo requiere de personas activas. Por ejemplo, cuando es verano, necesitamos más bien una cuestión de ventilación que pueda ayudar a complementar esta estrategia, que de otra manera en invierno, al contrario, se busca el aislamiento. Y bueno, como ya les comentaba, depende muchísimo del retardo térmico, cómo se utiliza esta masa térmica. Necesitamos entender bien cuál es la conductividad del material, su espesor, los niveles de aislamiento y sus diferencias de temperatura de ambos lados de la pared. Y aquí es donde entra otro término, que es el aislamiento, que vamos a ver con más detalle adelante, pero es muy importante que no lo vayamos a confundir, porque no es lo mismo. La masa térmica no es ni un aislante ni lo sustituye, porque lo único que hace es que almacena y libera calor. Y el aislamiento lo que hace es que detiene el flujo del calor, ya sea al interior o hacia el exterior, depende de qué necesitemos. Ahora, ¿en qué circunstancias vamos a utilizar la masa térmica? Como les decía, tiene que haber una oscilación muy grande. En este caso, se recomienda que la oscilación durante el día sea mayor a 10 grados, es decir, si en la mañana podemos llegar a una temperatura, no sé, de 10 grados, que en la tarde sea de más de 20 grados para que realmente esto pueda funcionar. Si tenemos una temperatura mínima de 10 y una máxima de 15, esto realmente no es recomendable, que es lo que les comentaba.
Uno de los principales lugares donde se utiliza es en climas fríos, aunque también hay que tener en cuenta la humedad, porque si no ya se le tiene que añadir algún tipo de aislante. Pero en general, climas fríos secos tiende a haber muchas variaciones de temperatura y aquí es una estrategia excelente para utilizar. De hecho, si se ponen a ver un vistazo en la arquitectura vernácula del sitio en el que estén trabajando, pueden ver cómo se utiliza mucho la masa térmica en climas fríos o donde las temperaturas llegan a ser muy extremas. Y bueno, aquí es donde podemos empezar a jugar con aislamiento más masa térmica. Por ejemplo, es muy útil si realmente la media de la temperatura interior y exterior está dentro del rango confortable. Pero cuando ya tenemos climas muy extremos, ahí es donde puede costar más trabajo lograr ese rango de confort y podemos empezar a meter un tipo de aislamiento. Un aislamiento interior hace la vivienda más hermética y esto puede tener múltiples beneficios, como por ejemplo tardar menos en calentar la vivienda, pero también hay que tomar en cuenta puentes térmicos y temas de humedad, por lo cual tendremos que generar algunas estrategias adicionales para que no tengamos algún problema de ese tipo. Y un aislamiento al exterior es muy bueno porque estamos conservando esa inercia térmica en los muros, pero estamos evitando que nos enfríe de más o nos caliente de más en el exterior. También esto funciona como impermeabilizante del muro y evitando los puentes térmicos. Y de hecho el mejor ejemplo es el muro Trombe. Seguramente han escuchado mucho de él, pero pues no es otra cosa que un muro con alta masa térmica que tiene este tipo de aislante que además, como es un cristal, funciona mucho como efecto invernadero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que va a ayudar a calentar más en este caso, este muro, pero tiene esa hermeticidad, evita los puentes térmicos y funciona pues, básicamente como un colector solar térmico. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en el término de aislamiento que ya hemos venido platicando. Pero primero vamos a entender cómo funciona un edificio sin aislar y otro aislado. En este caso, el edificio que no se encuentra aislado, pues va a haber mucha transferencia de calor entre el interior y el exterior. Y esto, pues dependiendo del clima, puede no ser tan beneficioso. Y un edificio aislado, pues esta transferencia es mucho menor, por lo tanto el gasto energético de la vivienda, pues también lo es. Y bueno, en pocas palabras, el aislamiento pues funciona como una barrera del flujo del calor. Y en este caso trata de mantener la edificación caliente cuando hay enfriamiento y fresca cuando tenemos un sobrecalentamiento. También, como es muy diferente a cómo funciona con la masa térmica, este también nos puede ayudar como de impermeabilizante para eliminar problemas de humedad y condensación. Y además, algunos tipos de aislante también tienen cualidades acústicas. Ahora, lo ideal es pensar en aislamiento previo a hacer la construcción, porque es donde es más fácil y más barato de realizarla. Si nosotros quisiéramos hacer un elemento de aislamiento para nuestra vivienda posterior, sale muchísimo más complicado. Y aquí vemos otro ejemplo de un par de conceptos que están relacionados. Por ejemplo, el aislamiento reflectivo. En este caso, pues es un material que es aislante, pero al mismo tiempo refleja. Esto se puede ver aquí en este tipo de muros, pero también lo he visto en impermeabilizantes que tienen cierta reflexión y que puede ayudar pues para ciertos climas. Ahora, ¿dónde se coloca el aislamiento? Pues en general en toda la envolvente, ¿no? Ahorita vamos a poner algunos ejemplos de cada uno. Por ejemplo, tenemos el aislamiento en pisos. En este caso se requiere principalmente en climas fríos y también en otros climas como por ejemplo templados o con alta humedad, incluso en el cálido seco porque pues tienen muchas fluctuaciones de temperatura y se puede llegar a utilizar el aire acondicionado. Entonces esto ayuda a que el gasto energético pues sea más eficiente. En el caso del aislamiento en techos es principalmente en climas muy calientes, porque aquí pues lo que queremos es reflejar en este caso la energía solar. En climas muy fríos es donde más bien acudimos a la masa térmica para poder tener ganancias de calor y meterlas al interior de la vivienda. Y también tenemos el aislante en muros, que como ya vimos, principalmente se pone en la parte interna, aunque en climas muy específicos como el caso del muro Trombe con cristales se puede utilizar en el exterior. Y como decíamos, este aislamiento puede tener diversas funciones, como una barrera del vapor o la humedad, o inclusive como barrera acústica. Para entender mejor el aislamiento, es importante entender este tema de transferencia de calor.
Ya tengo un video sobre bienestar térmico humano en el cual explico todo esto, se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, aquí de manera muy general tenemos una imagen de los mecanismos de transferencia de calor en edificios. Y para esto pues nos va a ayudar para ver todas estas estrategias en términos de aislamiento y pues también de los puentes térmicos que ahorita vamos a comentar. Y bueno, un término que ya hemos platicado mucho es el de los puentes térmicos. En este caso, pues es una zona justamente en la envolvente donde por alguna cuestión de cambio de material o de forma, etcétera, se transmite más fácilmente el calor que en otras zonas. Entonces, esto es muy común en ventanas, en puertas, en todas las uniones y necesitamos para tener un buen aislamiento y una hermeticidad, que ahorita igual vamos a platicarla, tener mucho cuidado con los puentes térmicos y procurar evitarlos. Y bueno, para poder evitarlos hay diversas estrategias, desde cuidar mucho la colocación de los materiales como de los aislantes, que no haya alguna interrupción, en este caso los espesores y que los materiales justamente en puertas y ventanas sean de buena calidad. Un ejemplo es la cancelería, que por ejemplo en climas, no sé, fríos, que la cancelería de preferencia sea de PVC o de madera para evitar estos cambios de temperatura tan fuertes y que estén muy bien sellados. Y hablando de sellados es donde ya tenemos este otro término que es la hermeticidad. Y tampoco debe confundirse con el aislamiento térmico, que es muy diferente. Ambas propiedades pues las tenemos que tomar en cuenta para la envolvente del edificio, pero son totalmente independientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que un buen aislamiento no siempre suele ser hermético. Por ejemplo, se puede soplar aire sin problema a través de una fibra. Veíamos ahorita en los ejemplos de aislante que muchos eran fibras y esas pues sí suelen tener pues como espacios de aire. Entonces el viento puede pasar a través de ellos, por lo tanto pues no es hermético, pero sí está aislando de la transferencia de calor que platicábamos. De hecho, esta imagen me gustó porque siento que lo explica muy bien. La parte de aislamiento me la imagino como un suéter de lana calientito que nos está aislando, en este caso del frío, pero la hermeticidad para mí sería como ponernos aparte un rompevientos, ¿no? Que en este caso pues va a ayudar a que no entre el aire y que esté hermético y ese calor que nos está generando nuestro suéter se mantenga. Y al mismo tiempo, ¿no? Un elemento hermético no necesariamente es aislante, que igual puede funcionar el mismo ejemplo del rompevientos. El hecho de que, por ejemplo, una lámina metálica que está totalmente hermética, pues no tiene ningún efecto aislante. Y esto es muy importante porque en algunos climas muy extremos, inclusive donde necesariamente necesitamos utilizar algún tipo de sistema de climatización activo, la hermeticidad es muy importante porque pues para lograrse hacer más eficiente, en este caso el edificio, pues evitar estas pérdidas. Me pongo a pensar en, por ejemplo, no sé si han visto tiendas que ustedes van caminando y está la puerta abierta y se siente como el aire acondicionado sale, ¿no? Que hasta sentimos fresco. Entonces imagínense esa tienda tan grande que está el aire acondicionado a todo lo que da y está teniendo esas pérdidas. Entonces, esto es para que se entienda un poquito mejor cómo es este término de la hermeticidad y que se utiliza en climas muy extremos. En este caso, por ejemplo, una ventana, cuando queremos que esté abierta y corre el viento, pues que funcione, pero cuando necesitemos que sea hermética, que realmente tenga un buen sellado y que no tenga pues estos flujos que no queremos. También hay que tomar en cuenta que pues esta estrategia puede ser un arma de dos filos. Dependiendo cómo sea el clima, también puede generar condensación. Entonces, pues es aire interno que está cargado de vapor de agua que pues tampoco queremos. Y bueno, esta estrategia realmente cuando es necesaria puede reducir muchísimo los costos de gasto energético, sobre todo en lugares pues donde estamos utilizando aire acondicionado o calefacción. Y esta parte de la hermeticidad está pues muy relacionada con la de los puentes térmicos que ya platicamos, que pues estas filtraciones o fugas justamente se producen principalmente en donde se colocan estos puentes térmicos, ¿no? Como ventanas mal selladas o mal diseño de algunos espacios, etcétera. Y bueno, una estrategia buenísima para ayudar a esta hermeticidad en climas muy extremos son las esclusas,
que estas pues son estos espacios de transición entre el exterior y el interior, que además pueden tener múltiples funciones, ¿no? Como puede ser un espacio como de recepción o área de guardado. Y estas seguramente las han visto muy comunes en bancos, que en bancos es más por un tema de seguridad, pero en este caso, para evitar estas pérdidas es muy importante. Imagínense un lugar que, por ejemplo, muy frío y que adentro está, no sé, la chimenea y tiene estas ganancias de calor y que de repente alguien abra la puerta y se meta todo el frío, es justo lo que no queremos. Entonces entramos primero a este cuarto, cerramos la puerta del exterior y posteriormente ya entramos a la vivienda. Esto, les repito, también funciona a la inversa en lugares muy calientes. Y bueno, ya para terminar vamos a mencionar algunas características muy rápidas que puede tener nuestro envolvente dependiendo el tipo de clima. En este caso, en clima cálido húmedo, los techos se busca que sean de baja densidad y conductividad. Una doble cubierta ventilada es muy buena estrategia porque además de aislar toda la parte del sol, genera una ventilación que ayuda mucho al enfriamiento del envolvente. En este caso, aislamiento térmico es muy importante y acabado reflectivo de color claro y textura lisa, que es lo que ya platicábamos para pues evitar todas esas ganancias. En cuanto a muros exteriores, que sean de baja densidad y conductividad, con aislamiento térmico y acabado reflectivo en color claro y textura lisa. Es muy importante explicar que en este clima cálido húmedo no se recomienda la masa térmica para los muros. De hecho, si ven, no se menciona la masa térmica en ninguno de los puntos, porque normalmente si ustedes analizan el clima cálido húmedo, tiende a tener muy pocas variaciones y siempre es muy caliente. Y finalmente, lo que es muros interiores y losas de entrepiso, se busca que sean ligeras. En el clima cálido seco, aquí ya empezamos a ver la presencia de masa térmica en los 3 puntos, y esto es porque si analizamos el clima, tiende a tener muchas variaciones durante la noche, es decir, las noches suelen ser frías y durante el día hace muchísimo calor. Entonces, esta es una estrategia buenísima para este tipo de clima. Obviamente estas son generalidades, hay que analizar cada uno de los climas del sitio específico del proyecto. También vemos el techo con aislamiento térmico en la cara exterior, acabado reflectivo en color blanco o aluminio y textura lisa. Es decir, aquí, como decíamos, las noches son frías y en las noches no tenemos sol. Pero en el día, cuando el sol está todo lo que da, es caliente, entonces sí necesitamos reflejar, pero tenemos la presencia de masa térmica por lo que ya les comenté. En muros exteriores igual tenemos el aislamiento térmico al exterior y también un acabado reflectivo claro con textura lisa, y los muros interiores y las losas de entrepiso pues también con masa térmica. En un clima templado, que pues es un clima bastante cómodo, sí se puede utilizar todo este tipo de características desde masa térmica, aislamiento térmico, pero ya es de una manera un poco más normal, es decir, la masa térmica pueden ser como por ejemplo muros de ladrillo, pero pues ya es un muro normal. Tal vez no requiere una masa térmica mayor, es decir, muros más gruesos, como en climas más extremos que ahorita vamos a ver en el ejemplo del frío. En este caso, los acabados exteriores, la reflectancia, es decir, el color de la pintura, que sea más bien media, es decir, no nos vayamos ni al blanco ni a colores demasiado oscuros. Y lo mismo en los muros, que es muy similar. Y en cuanto a muros interiores, esto, como es un clima bastante confortable, puede generar, podemos tener muros con masa térmica o no son totalmente necesarios. Y finalmente, en el clima frío húmedo, tenemos características con mucha masa térmica, pero también tenemos el aislante y buscar materiales que sean impermeables y resistentes a la humedad. Y acabados pues con reflectancia muy baja, es decir, colores oscuros, pueden ser tejas de barro. En muros exteriores, nuevamente la masa térmica, también. De hecho, son las mismas características de los techos. Y en los muros interiores y losas de entrepiso, también se busca que sea masa térmica, que tenga baja conductividad y resistentes a la humedad. Y bueno, ya con esto acabamos el tema de envolvente. Realmente es un tema muy amplio. Faltaron ver muchos términos muy específicos como más técnicos, pero yo espero que con estas características principales que platiquemos ya sepan cómo empezar a aterrizar estas estrategias directamente a sus proyectos. Nos vemos.